Muy buenos días, el pastor Mario David Romero de Unidad Cristiana en Verdad, pues te saluda, te dice muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy quiero platicarte algo que nunca habíamos platicado en este tiempo que hemos estado reunidos, enviando los mensajes. Hay un capítulo que me gusta mucho del libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, cuando el apóstol Pedro empieza a decir que Jesús estaba sanando y liberando a los que eran oprimidos por el diablo, ¿no? Créeme que nosotros tenemos luchas espirituales que en veces no nos percatamos, no nos damos cuenta. El apóstol Pablo lo dice mucho más claro en Efesios, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Bueno, yo quiero decirte que yo cuando entré al Evangelio no creía en nada de eso, no creía pues ni en nada, simplemente para mí Dios era algo histórico, era filosofía, un buen concepto para tener una buena moral, principios, pero cuál va siendo mi sorpresa que en una ocasión, por necesidad de una persona que estaba pasando por una crisis, me solicitó el pastor que fuera a orar por él y Dios me estaba capacitando, ¿no?, para llevar a cabo la tarea de oración que iba a hacer por esa persona. Y cuál va siendo mi sorpresa que esa persona necesitaba liberación. Y yo, como pude entender a lo que estaba estudiando, pude entender, llevé a cabo una liberación y tuve la experiencia más impactante. No me lo vas a creer, tuve la experiencia más impactante que nunca más pude haber tenido. De ahí empezó a cambiar mi vida espiritual y el concepto que yo tenía del Evangelio. Esa noche que me fui a mi casa me quedé, se me fue el sueño. Fue un tiempo de oración como 3 horas para que esa persona fuera liberada. Y fue una experiencia terrible, haber escuchado la voz del enemigo, cómo me quiso intimidar. Y yo nunca lo había escuchado ni había experimentado esas cosas, pero esa noche ya no pude dormir cuando llegué a casa. Fue algo muy feo, y fue cuando dije yo, si existe el diablo, existe el Señor, tiene que existir el Señor. Entonces a partir de ahí empecé a creer que Dios no era solamente filosofía e historia, sino que era un Dios de poder y que estaba vivo. De ahí cambió todo, ¿no? Empecé a creer, vivir por fe más allá de la historia, más allá de la literatura, y di por hecho tomar una actitud diferente en las cosas de Dios. En una ocasión me tocó orar por una persona que tenía fiebre. Tenía tanta fiebre, que esa persona la llevamos al hospital. Y cuando la llevamos al hospital se manifestó una potestad muy fea en esa persona, muy fea. Yo quiero decirte que ahí descubrí que cuando hay personas que tienen fiebre, temperatura, pueden ser demonios. Te digo porque fue lo que yo experimenté. Y alguien se puede reír, pero si alguien ha estado conmigo y con otros testigos que vivimos esa experiencia, la fiebre era ocasionada por demonios. Me acuerdo cuando Jesucristo sanó a la suegra de Pedro, ¿no?, que le echó fuera una fiebre. Y yo tengo el estilo de orar, créeme que yo tengo el estilo de orar por los enfermos, pero claro que utilizo el texto de Isaías 53 cuando dice, por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Pero en lo particular empleo el romper ataduras y ligaduras de enfermedad que se hayan puesto sobre los cuerpos. Eso es lo que empleo. A lo mejor otro tiene el don de sanidad y opera de otra manera el don, pero como si en mí operara en forma de liberación. Y hay muchas potestades que me ha tocado echar y se han visto manifestadas. Pero ¿por qué te quiero decir esto? Porque Elías, cuando ora para echar, para orar que cayera fuego del cielo, él estuvo en una lucha fuerte contra 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera. Y sí, tomó la victoria, él logró vencer, se demostró quién era el Dios de Israel. Pero acuérdate que el apóstol Pablo nos dice en Corintios que en los ídolos habitan demonios. Imagínate cómo reaccionaron las potestades cuando fueron exhibidas públicamente. Porque Israel había sido convocado a esa confrontación para que la gente se determinara a qué Dios servir. Entonces las potestades fueron
evidenciadas, y la gente las abandonó y cambió su postura para adorar al Dios de Israel, al verdadero Dios de Israel, que es el que adoramos nosotros. Pero a partir de ahí la vida de Elías cambió. Dice que Jezabel tuvo persecución con él. Y me doy cuenta que esas potestades de las que nos habla el apóstol Pablo en Efesios, pues fueron las que sedujeron a Jezabel, que era un instrumento muy... Jezabel era un instrumento de las tinieblas terrible, ¿no? Aún su nombre quiere decir, tiene parte del nombre del Baal. Pues fue un instrumento para amedrentar y asustar y tener persecución hacia Elías. Eran las tinieblas las que iban en contra de Elías. Aunque la Biblia no lo dice así tan claro, pues yo lo puedo entender, porque detrás de los cielos habitan demonios. En el Antiguo Testamento no estaba tan abierto todo esto. El apóstol Pablo fue el que nos lo reveló. En ocasiones estamos en nuestras casas en paz, a veces estamos viviendo una vida de éxito espiritualmente, y empiezan a llover las tentaciones, empiezan a llover las dificultades, los problemas. ¿Por qué sucede? Porque Satanás no quiere que tú logres la victoria. En cuanto se active tu don, en cuanto se active tu postura, tu santidad, tu autoridad en Cristo, Él va a tener que salir fuera, no va a tener parte, no puede haber dos reinos en el mismo lugar. Entonces, Él de alguna manera va a provocar destruirte, va a buscar la manera de desalentarte, va a provocar la manera que caigas en una tentación o tener un conflicto en tu hogar, aun cuando había una paz y una armonía muy bonita. Yo quiero decirte que tenemos que orar para cubrirnos, para darnos cuenta que no tenemos, pues como dijo el apóstol Pablo, lucha contra carne y sangre. Alguien va a decir, bueno, yo no me meto en ese campo porque pues no quiero meter problemas. Desde que recibimos a Jesucristo como Salvador y dejamos ser parte del reino de las tinieblas, quiero decirte que desde aquel momento tenemos luchas. Somos enemigos de las tinieblas y vamos a tener guerras, pero la guerra está vencida en el nombre poderoso de Jesucristo. No temas a la oscuridad. La Biblia dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. El apóstol Pablo nos decía, mas no ignoramos las maquinaciones de Satanás. El apóstol Pedro decía que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que estar conscientes de que Jesús hacía sanidades, milagros y también echaba fuera demonios, como en el caso del Gadareno, ¿no? Entonces, hermano, cúbrase con la sangre de Cristo, ore, camine derechito en Cristo y no dude que tarde que temprano se empiecen a poner un ambiente o tornar a un ambiente diferente, extraño, no del Espíritu Santo. Y esa es una lucha espiritual. Es una manifestación de las tinieblas que tú tienes que ordenarles que se vayan. Les vas a ordenar que se vayan, como Jesús le ordenó a esas potestades que salieron del Gadareno. Amén. Así que, hermano, tomar autoridad en el nombre de Jesucristo. La autoridad no fue dada. Si tu don se activa, las tinieblas van a tener temblor, porque tú vas a echarlas fuera, donde quiera que estén estorbando en la obra de Dios. Y cúbrete con la sangre de Cristo y ponte la armadura de Dios todos los días para poder resistir ese día malo. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.